Cuando Estados Unidos aceptó a Texas como estado, México creyó que esto era un acto de guerra. Los líderes mexicanos pensaban que las tierras de Texas aún les pertenecían y se rehusaban a entregar la tierra. El presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, ofreció comprar las tierras del norte de México, pero los líderes mexicanos no querían venderla. Fue entonces cuando el presidente Polk envió al general Zachary Taylor y a las tropas estadounidenses a marchar hacia el Río Grande para forzar a los soldados mexicanos a regresar al sur hacia su país natal. El 8 de mayo de 1846, una gran batalla comenzó en Palo Alto, al sur de Texas. El 13 de mayo de 1846, el Congreso de los Estados Unidos le declaró la guerra a México. Una vez más, Texas estaba en guerra contra México, pero esta vez, Texas era parte de los Estados Unidos, así que no estaba solo en esta pelea. Los guardabosques de Texas eran un grupo especial de hombres que tenían un rol importante en la guerra, defendiendo a Texas de peligros. Ambos, los mexicanos y los estadounidenses, sentían que tenían la razón. Ambos grupos estaban determinados a ganar la guerra. Los Estados Unidos ganaron muchas de las batallas y también intentaron en muchas ocasiones llegar a un acuerdo pacífico, pero no existía una manera de terminar la guerra fácilmente. En el otoño de 1847, el general Winfield Scott dirigió al ejército de los Estados Unidos y a los guardabosques de Texas hacia México. Invadieron la Ciudad de México. Los mexicanos estaban asombrados que los Estados Unidos hubiesen invadido su ciudad capital. Finalmente, todos acordaron en sentarse y hablar sobre cómo culminar la guerra. El 2 de febrero de 1848, oficiales mexicanos y estadounidenses se reunieron en un pueblito mexicano llamado Guadalupe Hidalgo, donde ambas partes acordaron en un tratado o acuerdo escrito concluir la guerra. Los Estados Unidos recibieron más de 500,000 de millas cuadradas de tierra, incluyendo a los actuales estados de California, Utah, Nevada y partes de Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Los Estados Unidos acordaron pagarle a México $15 millones por las tierras. Finalmente, el Tratado de Guadalupe Hidalgo concluyó la Guerra México-estadounidense.